Esta es la primera lección en la que voy a mostrar cómo funciona el método de Coding 5S para aprender a programar en Python. Es algo bastante sencillo. Lo único que hay que hacer es descargar este archivo de Excel donde está el temario y todos los prompts que se van a necesitar para poder comenzar a estudiar. Para poder descargarlo voy a dejar el enlace al repositorio, que es un repositorio que he creado como código abierto. Cualquiera puede venir y crear una copia de este repositorio, modificarlo y hacer todo lo que sea necesario para poder mejorarlo. Entonces lo único que hay que hacer, una vez lleguen al enlace, es ir a la primera carpeta, a la que dice Pilar 1. Aquí es donde vamos a ir a la parte que dice Coding 5S Creator Kits. Y aquí, en estos momentos tengo 4 lenguajes de programación a los que ya les he creado su Creator Kit. Y bueno, ya contienen todos los prompts y todo lo necesario para comenzar a estudiar, que son Dart, Elixir. Tengo también un Creator Kit de Gleam. Y también tengo el de Python de OOP, de Programación Orientada a Objetos. Aparte de eso, también están los cursos de algunas librerías específicas de Python, como son HTTPX, NumPy, Pandas y Request. Probablemente en el momento que vean el video ya hay más, pero en estos momentos eran los que yo estaba usando para poder hacer las pruebas. Entonces simplemente se van aquí al primero que dice Python Core and Scripting. Y aquí, para descargarlo, simplemente se le da clic en este botoncito que dice Download Raw File. Y ya lo van a poder descargar a su computadora. Una vez lo tengan, lo primero que vamos a utilizar va a ser un chat de inteligencia artificial, que en mi caso voy a utilizar Gemini. Y también un IDE, por ejemplo VS Code o PyCharm. Pero yo voy a estar utilizando por mayor practicidad Livebook. Livebook es un IDE bastante interesante porque funciona en el navegador. Fue originalmente diseñado para correr código Elixir, pero también se puede correr código Python y por ese motivo lo vamos a estar usando. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser crear la primera lección. Lo único que hay que hacer aquí, bueno, primero una pequeña introducción al temario. Aquí en esta columna están todos los temas, como cuando ustedes van a tomar algún curso en alguna academia en internet o en cualquier lado, una serie de temas que ustedes van a ir aprendiendo poco a poco. Hasta el momento en este curso se cubre la mayor parte de todo lo que se refiere al core y scripting de Python. No tiene nada de programación orientada a objetos. Lo primero que vamos a hacer va a ser copiar el prompt que está justo aquí en la primera etapa. Solo como una pequeña introducción, el método de Coding 5S depende de 5 etapas. La primera etapa es para poder practicar y aprender el código de Python. La segunda etapa va a ser para poder arreglar errores en código. Quiere decir de que la inteligencia artificial va a generar algunos microcódigos que contienen errores, los cuales hay que corregir. La tercera etapa es la de Completing Blank Code o completar líneas de código en blanco. Lo que quiere decir es de que va a generar microcódigos de que tienen una base sobre la que le faltan algunas líneas que son las que hay que llenar con lo que ya aprendimos en las otras etapas. La cuarta etapa lo que tiene son microcódigos que sí funcionan, pero que están pobremente escritos y que hay que corregirlos. Y la etapa 5, la de expandir, aquí nos va a mostrar solamente un código un poco más grande, que va a ser una versión 1.0. Una versión 1.0. Y también nos va a hacer una solicitud de que tenemos que agregarle algunas características adicionales. Y nos va a dar ciertos lineamientos para poder llegar hasta una versión 1.1 que ya va a hacer algunas cosas adicionales. De eso se trata. Entonces lo que vamos a hacer primero es copiar el primer prompt para poder generar la primera lección. Entonces aquí, sí, algo importante es que si solamente copio, por lo menos esto pasa en Gemini, si solo le doy control V, me va a pegar una imagen de la celda que acabo de copiar. Entonces lo que voy a hacer para que me pegue el prompt que se genera ahí en esa celda, control shift y la letra B, y ahí me pega los valores. Entonces lo que va a pasar es de que me va a generar una lección en la que va a haber, primero va a estar el título y la información de la lección, luego la información del concepto, una analogía de lo que estamos aprendiendo y luego va a generar los microcódigos que son los que me van a servir para ir aprendiendo.
solamente que aquí me lo generó en inglés. Esta es otra cosa muy importante del framework, porque no solamente pueden generar lecciones en inglés, también lo pueden hacer en español y en cualquier otro idioma que la inteligencia artificial soporte, incluso idiomas de bajos recursos. Este es un concepto importante. Los idiomas de altos recursos en Internet, por ejemplo el inglés y el español, quiere decir que tienen muchísimo contenido en Internet para que las inteligencias artificiales se alimenten y puedan generar contenido de calidad. Pero en otros idiomas, por ejemplo los idiomas mayas de Guatemala o idiomas como el quechua o cualquier otro idioma que tenga pocos recursos en Internet, son los idiomas de bajos recursos y va a ser mucho más difícil para una inteligencia artificial que genere contenido de calidad. Para esto he creado una cosa que se llama Language Seed Context o semilla de contexto del lenguaje. Lo que hace es de que va a inyectar junto con los prompts un pequeño párrafo donde están las instrucciones más importantes para decirle a la IA cómo tiene que estructurar las frases, las palabras en ese idioma de bajos recursos. Y la verdad funciona bastante bien. Entonces, para cambiar el idioma, lo único que hay que hacer en el archivo de Excel que descargaron es, en esta celda le van a poner el idioma que ustedes quieran. Por ejemplo, ahorita está en inglés. Entonces, puedo venir y ponerlo en español. Voy a ponerlo en inglés. Spanish. Y ya está. Ahorita lo único que tengo que hacer es copiar la celda que está aquí. Voy a volver a pegarlo como valores y genero la lección. Y ahorita ya me genera una lección completamente en español. Todos los ejercicios, las explicaciones, todo va a ser en español. Pero hagamos una prueba. Por ejemplo, voy a intentar aquí. Les voy a mostrar. Tengo un listado de los lenguajes con los que estaba haciendo pruebas. Por ejemplo, voy a probar con Swahili. Entonces me voy a venir a esta celda. Voy a cambiarle. Y ahora copio la misma lección. Y me tiene que generar una lección en Swahili. La verdad que yo no hablo Swahili, pero supongo que esa es. Vamos a hacer otra prueba. Por ejemplo, ruso es más reconocible. Bueno, aquí está, pero eso lo puedo escribir directamente. Por ejemplo, puedo poner Russian. Y ahorita vengo y genero la lección en ruso. Si se dan cuenta, es extremadamente fácil. Voy a probar con uno de los idiomas mayas guatemaltecos con los que estaba haciendo pruebas, que sería, por ejemplo, el cachiquel. Pego aquí, genero mi lección en cachiquel. Y ya está. En estos momentos ya me está generando toda la lección en cachiquel. Incluso si se dan cuenta, los comentarios también están en cachiquel. Lo que estoy buscando con esto es de que cualquier persona pueda aprender programación en su propio idioma. Y recuerden que este Creator Kit no solamente sirve para Python, también sirve para otros lenguajes de programación. Pero por el momento lo vamos a dejar en Spanish. Y vamos a generar nuevamente la lección. Ya está. Entonces, en esta primera etapa que está aquí especificada, la Stage 1, va a ser de pura práctica. Lo que hay que hacer aquí, bueno, lo más fácil que vamos a hacer es que voy a ir leyendo para que sepan cómo funcionan las lecciones. Todas las demás lecciones van a funcionar de la misma forma, siguiendo la misma estructura. Aquí estoy viendo qué es lo que estoy estudiando, en qué nivel está la lección y también el sitio web de Coding 5S. Lo que voy a estar viendo en esa lección va a ser las sintaxis fundamentals, son los fundamentos de la sintaxis, estilo, vamos a ver print, len, string, help y bueno, vamos a comenzar. Entonces primero, dice, este mensaje va a aparecer en todos porque aparte de que pueden
generar lecciones así independientes, también pueden agregarle adicionalmente al prompt un documento de datos para que la lección se genere en base a ese documento, por ejemplo alguna tabla de datos o un archivo JSON o ese tipo de cosas. Dice, no se proporcionó ningún archivo de datos sintácticos para este tema. Entonces va a inventarse los temas de los microejemplos. Y aquí simplemente comenzamos. Dice, hola, te doy la bienvenida a esta lección práctica sobre las funciones fundamentales de Python. Este párrafo de aquí es muy importante porque dice cómo utilizar la lección. Tu objetivo en esta lección para dominar verdaderamente los nuevos conceptos de Python Core and Scripting a través de Coding 5S, escribe manualmente los ejercicios en tu IDE mientras analizas cada comentario y explicación. Copiar y pegar está estrictamente prohibido en esta etapa. Hacer esto de manera consciente construye una habilidad real y ayuda a salir del infierno de los tutoriales. Y esto es la clave de estas lecciones, de esta etapa de la Stage 1. Ahora, para poder aprender este concepto, lo primero que nos da es una analogía. Y dice, piensa en estas 4 funciones integradas como las herramientas básicas del escritorio de un asistente personal. La función print es como un megáfono que anuncia mensajes en voz alta. La función len es una regla de medir que cuenta la cantidad de letras en una nota. La función string es una etiquetadora que transforma un objeto numérico en una etiqueta de texto legible. Y por último, help es el manual de instrucciones que abres cuando quieres entender cómo funciona cualquiera de tus otras herramientas. Entonces ahora, habiendo quedado claro, vamos a comenzar con el primer ejercicio, que es mostrar datos en consola y evaluar la longitud de un texto. Primero, la función print despliega valores en una pantalla de la consola, mientras que len cuenta el número total de caracteres dentro de un texto o elementos en una lista. Al programar, utilizamos print para inspeccionar datos intermedios y asegurarnos de que todos los valores sean correctos. La función len contabiliza absolutamente todos los símbolos dentro de una cadena, incluyendo espacios en blanco y signos de puntuación. En aplicaciones reales, evaluar la longitud de una cadena es indispensable para validar requisitos de campos como contraseñas y nombres de usuario. Python procesa la expresión enviada a len y devuelve un número entero con la cantidad de caracteres. La función print admite múltiples argumentos separados por comas e imprime cada uno con un espacio de separación automático. Guardar el resultado en variables intermedias ayuda a seguir el flujo del programa paso a paso. Entonces lo que vamos a hacer ahora es de que tenemos que copiar este código que está aquí y este es el resultado que tenemos que obtener en consola. Entonces vamos a dejar listo nuestro IDE. En Livebook simplemente le doy donde dice New Notebook. Y aquí, para poder ejecutar código Python, lo que tengo que hacer es clic en este botoncito que está acá. Y luego me voy a Python. Aquí, cuando lo ejecuto por primera vez, me va a aparecer este botón. Le doy clic en Enable Python. Y ahora sí, ya está listo para ejecutar código. Entonces lo que tengo que hacer es simplemente ir copiándolo, pero haciéndolo manualmente, copiándolo con el teclado. Aquí no se vale copiar, porque tan fácil sería venir, copiar y pegar y ya, pero ahí no se aprende nada. Aquí lo que queremos es aprender, así que vamos a copiarlo manualmente en esta etapa. Ya en las otras etapas va a ser diferente, pero aquí todo se tiene que copiar manualmente. Entonces, comenzando, leemos los comentarios. Guardar el estado del sistema en una variable de texto. Eso es lo que va a hacer esto que está acá. Luego calcular el total de caracteres del mensaje incluyendo espacios. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Luego imprimir el paso intermedio con el texto original. Print. Imprimir el resultado final con el conteo numérico. Y tenemos que obtener esto que está acá. Entonces, comenzamos. Simplemente status message system operational. Aquí presiono enter. Ahora message length es igual a len, que me sirve para calcular la cantidad de caracteres ahora de la variable que ya puse, que es status message. Ahora print, voy a imprimir mensaje
dos puntos, coma, status message. El último print. Conteo de caracteres. Coma. Length. Aquí tengo que corregir algo. Ahí está. Entonces ahora para ejecutarlo simplemente le doy aquí donde dice evaluar y me tiene que dar este resultado. La primera vez que se evalúa un código Python en Livebook suele durar unos segundos, pero ya los otros son bastante rápidos. Entonces ahora obtengo mensaje System Operational, conteo de caracteres 18, exactamente igual a lo que está aquí. Ahora lo que hay que hacer es analizar un poco el resultado. Primero definimos una variable, status message es igual System Operational. Luego la siguiente variable, message length. Ahora la variable va a ser la cantidad de caracteres que contiene esta variable que está acá. Luego voy a imprimir message. Me doy cuenta de que para poder imprimir una cadena de texto la encierro entre comillas. Y esta coma lo que está haciendo aquí está uniendo esta variable con esta cadena de caracteres. Y si me doy cuenta lo está poniendo de esta manera. Mensaje, dos puntos, System Operational, que sería lo que tenemos aquí. Y algo importante es de que esta coma lo que está haciendo es de que está agregando un espacio, nada más. Y está uniendo esta variable con esta cadena de texto. Luego este print está haciendo lo mismo, me va a imprimir esta cadena de texto, coma, quiere decir de que va a haber un espacio entre estas dos, message length, que sería la cantidad de caracteres que tiene esta cadena que está acá, que sería un total de 18. Y eso es lo que está pasando. Otra cosa importante, ahora cuando ya obtengo el resultado que está aquí, el método de Coden5S también me va a estar mostrando en los micro ejercicios un error común que suele suceder cuando se está aprendiendo el concepto precisamente de cada uno de los microcódigos. El error común en este caso es intentar usar len con valores numéricos directos como len 100, lo cual genera un error porque los números no son secuencias. Y podemos intentarlo, por ejemplo, si yo le digo len 100, a ver qué pasa. Me va a generar un error. Y luego dice un mini desafío, crea una variable con tu nombre completo y muestra en pantalla tu nombre junto con su total de caracteres usando print y len. Entonces aquí voy a poner mi nombre, que sería, vamos a poner Will Barrios, y ahora dice que vamos a ver la cantidad de caracteres que tiene, que sería status message. Status message, sí, está bien, vamos a evaluar. Ahora el mensaje es Will Barrios y el conteo de caracteres son 11. Y así es como vamos a hacer cada uno de los ejercicios. Para los siguientes ejercicios tienen exactamente la misma estructura, entonces lo vamos a hacer un poco más rápido. Ahora el siguiente ejercicio dice convertir números a texto con string para analizar sus dígitos. Vamos a ver la introducción de la mini lección es: Python mantiene una distinción estricta entre números int, float y texto string para prevenir cálculos erróneos. La función string convierte explícitamente cualquier dato a su representación en formato de texto. Una vez transformado el número a texto, es posible concatenarlo o medir la cantidad de dígitos que posee mediante len. En el mundo real, esta conversión es fundamental al formatear registros de eventos, logs, o al preparar reportes combinando texto y números. Python identifica el valor 2026 como un tipo de dato entero. La función string crea una nueva cadena de texto basada en el valor numérico. La función len evalúa la cantidad de dígitos analizando los caracteres de la nueva cadena. Entonces vamos a ejecutar aquí y vamos a usar string y len a ver qué pasa.
Ahora, esto puedo hacerlo aquí mismo en esta misma celda, pero puedo venir y ejecutar o crear una nueva celda para poder seguir evaluando y seguir trabajando. Lo único que hay que hacer es aquí, bajen el mouse y aparece un botoncito que dice Python y simplemente le dan ahí y aparece una nueva. Entonces comenzamos, vamos a definir un código de identificación numérico que sería system ID es igual 2026. Convertir el entero a su representación en cadena de texto. ID as string es igual string. Lo vamos a convertir. System ID. Ahora calcular la cantidad de dígitos midiendo la longitud del texto. Que sería, vamos a asignar una nueva variable. Digit count es igual a len id as string, que sería la variable la segunda variable. Ahora vamos a imprimir. Vamos a buscar la conversión intermedia y el resultado del conteo. Print id en texto, coma id as string. Print total de dígitos, coma digit count. Entonces ahora lo vamos a ejecutar, evaluate, y me da id en texto 2026, total de dígitos 4, que es justo lo que está aquí. Ahora vamos a ver el error común. Dice confundir la sintaxis y escribir len string en lugar de pasar el valor dentro de la conversión como len string system ID. Aquí lo que me está diciendo es simplemente que si voy a usar len para poder medir la cantidad de caracteres cuando ya convertí un valor en string, es hacerlo de esta forma. Y un mini desafío dice tu año de nacimiento como un entero convirtiéndolo a texto, string, y muestra cuántos dígitos tiene en total. Vamos a intentarlo, por ejemplo, como dice, miren, define tu año de nacimiento como un entero, convertirlo a texto. Es básicamente lo mismo, pero vamos a probar un número más grande, porque si yo pongo el año que es 1984 me va a dar exactamente lo mismo, pero pongamos otro número. Por ejemplo, si yo le cambio aquí la cantidad de números y lo vuelvo a ejecutar, ahora ya cambia a número 10. El siguiente ejercicio dice consultar la documentación interactiva usando help. La función help abre la documentación interna de Python directamente dentro del entorno de ejecución en lugar de buscar en sitios web externos. Puedes pasarle cualquier función o tipo de dato a help para leer sus instrucciones oficiales. Esta herramienta detalla los parámetros aceptados y la descripción de comportamiento esperado. En proyectos reales, consultar help acelera la resolución de dudas sobre funciones integradas sin interrumpir tu flujo de trabajo. Python busca la ficha de documentación correspondiente al objeto pasado dentro de help. Se muestra en pantalla la firma de la función junto con su descripción detallada. Evaluamos primero una estructura de datos e imprimimos su tamaño antes de consultar la ayuda oficial de len. Entonces vamos a crear una lista de nombres de servidores activos. Creo una nueva celda de Python y comienzo a copiar. Algo que yo hago cuando estoy estudiando con este método es de que, por ejemplo, cuando son nombres de listas, esos sí los copio y los pego porque a veces son un poco extensos. En este caso los vamos a copiar manualmente porque es pequeña. Entonces server list es igual, no es ese, alfa, coma, beta, coma, gamma. En estos momentos yo ya estoy utilizando algunas de las formas de escribir código Python de manera correcta, que es por ejemplo poner un espacio antes y después del igual y también justo después de la coma. Esto es algo bastante útil para legibilidad del código. Entonces vamos a seguir haciéndolo. La idea es que vayan copiando tal y como está, así se van acostumbrando y su cerebro se va acostumbrando a la forma de escribir el código Python de manera correcta. Entonces seguimos.
total servers es igual a len. Uy, me equivoqué. Server list. Ahora print servidores activos, coma, total servers. Ahora vamos a poner len. Entonces aquí lo que estamos haciendo, primero creamos una lista de nombres, ya está, obtener la cantidad de elementos, vamos a obtener un número 3, mostrar el peso intermedio con el número de servidores, que sería servidores activos, y me va a dar un total de servidores que es 3. Y luego simplemente estoy utilizando help para obtener la información de len. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Tengo que obtener esto que está aquí en este cuadro. Servidores activos 3, help on built-in function len y module versions. Entonces aquí me dice return the number of items in a container. Devuelve el número de ítems en un contenedor, que sería el número 3 que está acá. Y me está diciendo exactamente qué es lo que hace. Luego, el error común que me da al escribir es escribir help len, ejecutando una función en lugar de enviar el nombre help len, lo cual causa un error al no pasarle un objeto válido. Entonces aquí nos está mostrando lo que no tenemos que hacer. Por ejemplo, si yo pongo aquí, tal y como dice en el error, me va a dar este error. Entonces por ese motivo tiene que ir de esta forma. Y el mini desafío dice ejecuta help str o string en tu entorno de Python para explorar la documentación oficial del tipo de dato de texto. Vamos a ver qué pasa. str, que es para cadenas de texto, reevalúa y me da la información, que es bastante extensa, de string. Luego, al final de cada una de las lecciones siempre va a haber un key takeaway o algo para que se pueda llevar como lección final. Y dice: las funciones print, len, string y help constituyen el núcleo básico de Python para mostrar datos, medir estructuras, convertir tipos de forma segura e inspeccionar la documentación sin salir del código. Y básicamente así es como funcionan las lecciones del framework Coding 5S. Debo mencionar de que el framework no está compuesto solamente por este kit. Esto simplemente es el pilar 1. Coding 5S tiene 3 pilares. El primero, que es precisamente, lo llamo Coding 5S, que es el pilar 1, donde ustedes pueden aprender con las 5 etapas, cada uno siempre a través de microcódigos. El pilar 2 es algo que he llamado el enjambre de mentores. Es donde hay algunos prompts bastante avanzados que sirven para que les expliquen ciertos detalles o ciertos conceptos del lenguaje de programación de manera diferente. Por ejemplo, aquí en el Creator Kit, si se dan cuenta, estas columnas que están acá van a traer un mentor. Si ustedes utilizan este mentor que está acá, vamos a hacerlo de una vez. Por ejemplo, si yo le digo que me quedé, si yo estoy aquí y le digo, vamos a ver, algo que hemos visto aquí, que no le entiendo cómo funciona len y cómo funciona help. Entonces puedo venir y preguntarle. Este mentor se va a enfocar precisamente en resolver esta lección que está acá. Si se dan cuenta, la fórmula que está acá, es aquí. Esto hace referencia a toda esta lección, al título del lenguaje de programación, al idioma que ustedes eligieron, y para que de esa manera va a tener todo el contexto necesario. Entonces lo que hago es simplemente lo copio, lo voy a pegar en mi chat de inteligencia artificial, pero aparte de simplemente pegar y enviar darle enviar al prompt, puedo hacerle preguntas. Por ejemplo, la pregunta que yo tenía, le puedo decir: tengo dudas con la función len y también help, no les entiendo. Puedo agregarle todo lo que yo quiera. Estoy muy
muy triste, por ejemplo. Entonces ahí ustedes se van a dar cuenta cómo es que el mentor reacciona. Y ahora le voy a agregar el último código. Voy a copiar este código que está aquí. Y le voy a decir: este es el código que no entiendo. Y se lo pego. Ahora ya le puedo enviar. A los mentores siempre hay que darles un contexto de qué es lo que estamos haciendo. Le hacemos preguntas, las preguntas que sean sobre esa lección, y le podemos incluir el código. Y sobre eso va a trabajar el mentor para poder darnos un feedback. Entonces lo envío y ya me comienza a generar el feedback. Este feedback siempre va a estar, como dije, en el lenguaje que nosotros, o en el idioma que nosotros estamos eligiendo o poniendo aquí en esta celda. Puede ser en cualquier idioma, si se dieron cuenta, funciona de la misma forma. Entonces el mentor va a dar este feedback o esta retroalimentación de esta manera, donde vamos a tener primero la información del mentor, que es el mentor de la Stage 1, de la etapa 1, el Topic 1, Practice, lenguaje de programación y el nivel. Este es el concepto que nos está mostrando y nos dice: hola Dev, tranquilo, a todos nos pasó al principio, no te pongas triste para nada. Nos ha pasado a todos. Olvidar que hace una función, no entender de dónde sale un resultado o enredarse con la sintaxis, forma parte natural de aprender a programar. Estás dando tus primeros pasos y lo estás haciendo muy bien al preguntar. Para ayudarte a ver clarito cómo funciona LEN, sin rodeos, vamos a ver una pequeña cápsula rápida. Esto de las cápsulas atómicas es algo que le puse a los programas de los mentores, donde va a explicar exactamente cómo funciona la función de una forma muy básica, y va a poner un código súper simple para poder entenderlo sin tanta cosa que a veces tienen los códigos más grandes. Entonces aquí nos está dando un ejemplo donde dice: tenemos primero una lista con 3 elementos. Total va a ser igual a len datos, que es esta lista, y dice: cuenta la cantidad de elementos. ¿De dónde? De esa lista. Y aquí simplemente estamos imprimiendo la cantidad total que nos está dando esta variable, y nos va a dar una salida de 3. Y así, con esta cápsula atómica, es como vamos a ir entendiendo. Esto es realmente útil para otras funciones que son más complicadas. Luego dice: desafío espejo. Si cambias la lista de datos por esto que está acá, ¿cuál sería el resultado? ¿Cuál sería el resultado que imprime print len datos? Podemos hacerlo. Por ejemplo, vamos a copiar esto que está acá. Vamos a poner una nueva celda de Python. Si yo copio esto que está acá, datos, sí, queda igual. Ahora, ¿cuál va a ser? La salida de aquí, con esto era 3, pero ahora va a ser un total de 4, porque son 4 elementos. Luego dice: tu código en realidad está bastante bien encaminado, pero como solo me pasaste las líneas de código, recuerda siempre incluir una breve explicación con tus propias palabras sobre lo que crees que hace cada línea. A esto le llamamos rubber ducking, o explicación del patito de goma. Explicar tu razonamiento te ayuda a fijar las líneas mucho mejor. Este es un concepto que se utiliza en el inglés, que es simplemente explicarle detalladamente qué hace el código, nada más. Luego continúa con las analogías. Dice: imagina que tienes una caja de carpetas de trabajo. Len es como usar una regla de contar con los dedos cuántas carpetas metiste en la caja. No mira qué hay escrito dentro de cada carpeta, solo cuenta cuántas carpetas hay en total. Help es como abrir el manual de usuario de la herramienta. Cuando llamas a help string, estás pidiendo a Python: oye, muéstrame el libro de instrucciones de las cadenas de texto string. Luego nos va a dar algunas observaciones del código. Dice: en la línea 2, total servers le pide a Python, y aquí nos va a ir explicando línea por línea qué es lo que significa. Luego nos va a hacer una pregunta socrática, que es simplemente una pregunta para que nosotros pensemos por nosotros mismos qué es lo que hace el código, sin que el mentor nos dé la respuesta. Y dice: si en lugar de pasarle la lista completa, server list, a len, le pasaras solo el primer texto de la lista, es decir, len alfa, ¿qué crees que contaría Python? ¿La cantidad de nombres en la lista o la cantidad de letras en la palabra alfa? Y esto es una Socratic question, algo que nos está haciendo pensar para poder encontrar la solución. Luego ya nos dice el next step, el siguiente paso.
Prueba a ejecutar en tu consola len alfa y observa la diferencia entre contar los elementos de una lista y contar las letras de una sola palabra. Y lo podemos hacer. Vamos a ejecutar aquí una nueva celda, len alfa. Vamos a asignarlo a una variable que sería variable. Ahora vamos a imprimir esa variable para que se pueda ver. Todo lo que estamos haciendo es de que a la variable le estamos asignando la cantidad que nos va a contar en esta cadena, que sería la cantidad de letras que hay en esta cadena de texto, y simplemente lo estamos imprimiendo para poder verlo. Y ya está. Nos está contando un total de 5, que serían la cantidad de letras que está en la palabra alfa. Nada más. Luego hay algo que se llama the explanation gate, que es como quien dice la puerta o la barrera de explicación. Aquí está en inglés, pero básicamente dice que justo debajo, al darle scroll para abajo, se va a encontrar la solución del problema en el caso de que le demos algún código que no está funcionando, y nos los va a estar detallando con más comentarios. Al final va a seguir con algunas explicaciones sobre qué es len, palabras reservadas, errores comunes y algunos retos adicionales para que nos quede claro cómo funciona lo que le estamos preguntando. Y así es como funcionan los mentores del método Coding 5S. Como había mencionado, este kit en este archivo de Excel es solamente una parte de todo lo demás. Había mencionado el pilar 2, que son el enjambre de mentores. Ya vimos cómo es que funciona el mentor de esta etapa, pero también hay otros especializados, como por ejemplo este que es Legacy Architect Mentor. Este lo que hace es de que metemos el prompt, luego hay que darle un código de cualquier lenguaje de programación, que ya sea un código legacy, que sería un código que ya está en uso o hecho por alguien más, y nos va a explicar exactamente cómo funciona. Luego está el pilar 3. Este pilar 3 es bastante diferente, porque lo que hace es de que tiene también su Creator Kit, pero este todavía no lo he desarrollado completamente porque es un poco más complicado. Pero básicamente lo que hace es de que, si nos ponemos a pensar en el pilar 1, puede generar ejercicios aleatorios sin importar la lección que ingresemos. Pero hay algunos conocimientos que que dependen de lo que se hizo en la lección anterior. Que comenzamos a trabajar en una lección, en la lección 1. Ahora lo que hicimos en esa lección va a ser la base para la lección 2 y luego para la lección 3 y así sucesivamente. El problema está en que las inteligencias artificiales no manejan un contexto largo y a los 10 prompts suelen olvidar qué es lo que estaban haciendo. Entonces lo que hice fue una solución bastante, ¿cómo podría decirlo? Un poco creativa para solucionar este problema. Y lo que hice fue crear un curso de CCNA sobre Packet Tracer. CCNA simplemente son conocimientos de redes, routers, switches y todo eso. Y lo que va haciendo es de que va guardando un contexto acumulado en cada lección para poder utilizarlo en la siguiente lección y que así pueda generar la siguiente lección en base a todo el contexto de todas las lecciones anteriores. Es algo un poco complicado, pero básicamente así es como funciona. Y aparte también hay otras cosas como el Research Lab, donde tengo algunas ideas que se me ocurrieron y algunas ya están en pleno uso, como por ejemplo el General Seed Context, que es una variante del Language Seed Context, que es la semilla de contexto del lenguaje, que es la que estoy utilizando para enseñarle a la IA cómo tiene que responder de mejor manera con los lenguajes de bajos recursos. Todo este framework que he creado es completamente gratis, es open source con licencia MIT. Quiere decir que todo el mundo lo puede usar, copiar, utilizar como sea necesario y colaborar para poder mejorarlo. Y lo único que hay que hacer es hacer referencia a este repositorio. Nada más. Entonces, ya la siguiente lección va a ser un poco más corta porque nos vamos a dedicar directamente a la lección sin tanta explicación. En este momento era importante, pero así es como vamos a estar trabajando. Espero que sea de utilidad para otras personas. Nos vemos en la siguiente lección.